verte. Qué bueno que estás con nosotros hoy para escuchar la palabra del Señor. Es, es, es un gusto tenerte con nosotros. Hoy el Señor quiere, como decía el hermano, hablarnos, bendecirnos. No sabes cuánto. No. De verdad quisiéramos entender los pensamientos que tiene Dios en su corazón para con nuestras vidas. Y ojalá el Señor hoy un poquito pueda, aunque sea un poquito, ayudarnos a entender sus propósitos para con nosotros, sus pensamientos para con nosotros, que la misma Escritura dice que son pensamientos de paz y no de mal. ¿Cuántos dicen amén? Voy a abrir eh, la Escritura. Antes de comenzar la enseñanza como tal, quiero decirte que si no has podido estar en las reuniones anteriores, quiero decirte que esta enseñanza es parte de un ciclo que lo podrías ver como una especie de rompecabezas. ¿Por qué razón? Porque la Escritura nos enseña, Dios en su palabra nos dice que volteemos a ver a las cosas eternas, a las cosas de arriba. Y cada enseñanza, cada una de las enseñanzas que estamos teniendo es mirar hacia la eternidad desde un punto de vista el cual el Señor nos revela en su palabra. Entonces, si no has podido estar en las reuniones anteriores, yo te invito a que escuches la enseñanza. Tenemos dos formas de escucharla. Una es a través de los discos, que tú sabes no vendemos con ocasiones de lucro, o bien a través de revisar la enseñanza en la página de internet, lo cual es completamente gratuito. ¿Por qué? Porque cada enseñanza, como va a ser la enseñanza del día de hoy, nos deja ver los propósitos de Dios en toda su totalidad. Nos proporciona, este ciclo lo hemos llamado Retratos de la Eternidad, porque Dios quiere que contemplemos y que entendamos la eternidad. Nosotros somos llamados pues a participar de un reino diferente, distinto al cual vivimos. Y bueno es pues comprender ese reino al que somos llamados en toda su totalidad. Entonces les invito a todos a que, si no has podido escuchar las enseñanzas anteriores, las revises, las medites. Todas están a tu disposición. Cualquier duda, pues acercarte a la mesa de los libros y ahí te orientarán. Un comentario más antes de comenzar la enseñanza. A los hermanos que nos escuchan por internet en Monterrey, en Córdoba, en Coatzacoalcos, una disculpa, hemos tenido algunos problemas. Creo que el día de hoy van a poder ver perfectamente la enseñanza, sin embargo creo que no les van a aparecer los textos en la pantalla, así que les pedimos que tengan su Biblia a la mano para que los puedan estar al pendiente de lo que estamos enseñando. Ok, vamos a abrir la escritura en el libro de Isaías, capítulo 51, versículo número 11. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo a través del profeta Isaías. Es una visión profética de gozo hacia el pueblo de Dios, hacia los escogidos. Es una palabra de consuelo, es una palabra que fija la atención del pueblo de Dios hacia promesas preciosas. Dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. El día de hoy vamos a hablar de los redimidos del Señor. Vamos a entender varias verdades, vamos a entender pues todos algunos privilegios de los cuales gozan, algunas de sus características. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos pedirte que alumbres nuestro entendimiento para que podamos comprender tu verdad, Señor. Ayúdanos a comprender esos preciosos privilegios concedidos a tus redimidos, a tus rescatados, Señor. Ayúdanos a comprender quiénes son, Señor. Ayúdanos no solo a eso, sino a participar de ese privilegio,
al que tú nos has llamado a todos. Padre, bendice tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Hoy vamos, les decía, a hablar de una parte de la eternidad. Hemos estado hablando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no desde la perspectiva terrenal, sino desde la perspectiva eterna. Hemos estado viendo cómo Dios nos muestra su trono, cómo nos muestra las grandezas de su trono, de su santidad, de su reino. También cómo nos muestra a su Hijo igualmente sentado en el trono, con todos los beneficios, con todos los méritos, con todas las bendiciones y triunfos obtenidos para con nuestras vidas. También hemos estado viendo pues aquella batalla espiritual a la cual tú no debes de ser ajeno y tienes que tener muy claro, la batalla del reino de los cielos y la batalla del reino de esta tierra, del cual tienes que tener claro, o formas parte de un reino o formas parte de otro. O eres parte de los que han vencido con Cristo Jesús, o eres parte de los que están derrotados por el príncipe de este mundo. Nada más puedes ser parte de uno de los dos. Entonces hemos estado viendo a través de la Escritura, a través de las revelaciones de la Escritura, sobre todo de aquellos pasajes proféticos que están en los Salmos y en el libro de Apocalipsis, pues aquellas preciosas verdades. Y hoy vamos a hablar otra verdad muy importante. La Escritura nos proporciona una visión de aquellos que son llamados redimidos, aquellos creyentes, aquellas personas que deciden confiar en Cristo Jesús, que deciden depositar su confianza en Él, que deciden entregarle su vida. A esos la Biblia les llama redimidos. Ahorita te voy a explicar por qué. Y la Biblia nos hace no solo que veamos a los redimidos en esta tierra, sino que volteemos a verlos al cielo. El libro de Apocalipsis trae una y otra vez pasajes, visiones, momentos en los cuales Dios, que es sabio, quiere dirigir nuestra atención no a nuestras situaciones, luchas y conflictos en esta vida, sino a las victorias, al gozo, a la paz, a las bendiciones que se ven o que pertenecen a la vida futura. Ok, quiero introducir pues esta explicación de los redimidos con unas palabras de Jesucristo. Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo número 8, versículo 11. Jesucristo dijo, porque la salvación Dios no la puso a unos cuantos, sino la abrió el Señor a toda la humanidad, hablando de los redimidos, hablando de los que van a estar en la vida eterna. Y dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Jesús deja completamente claro que nosotros que no somos judíos, que somos a lo que la Biblia describe como gentiles. Cuando la Biblia se refiere a los gentiles, se refiere a todos aquellos que no son judíos. Y la salvación ha venido a nosotros que no somos judíos a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo abrió la posibilidad de redimir, de rescatar, de llevar a la vida eterna a aquellos que como nosotros no formamos parte de ese pueblo llamado judío, descendiente de Abraham. Ok. Jesucristo tiene un objetivo muy especial. Dices, bueno, ¿y por qué yo leo y veo alabanzas en el libro de Apocalipsis y veo personas en el libro de Apocalipsis que están adorando a Dios y vestidos de ropas blancas? ¿Y por qué se ven con tanto gozo? Bueno, Dios sí tiene un objetivo. O sea, la Biblia dice, mira, tú tienes que vivir esta vida. Si tú amas a Dios y quieres entrar en la vida eterna, te dice, tienes que vivir puestos los ojos en Jesús. Sí, ¿verdad? O sea, es imposible ser cristiano, agradar a Dios, si tú no tienes puestos los ojos en Jesús. También, la Biblia le dice al creyente que no solo tiene que poner puestos los ojos en Jesús, sino que tiene que tener puestos los ojos no solo en Jesús, sino en todo lo que pertenece a la vida eterna. O sea, para el creyente es más sencillo
entender que puede vencer los obstáculos de esta vida si ve a Dios, su Padre, el que le salvó y le perdonó sus pecados, lo ve lleno de poder y lleno de gloria y lleno de autoridad. Y entonces el creyente entiende en su corazón que ese Dios que es grande y que hizo la tierra con la palabra de su boca, con el poder de su palabra, dice, si ese Dios que es tan grande y poderoso para hacer todas las cosas, ¿cómo no me va a ayudar a mí a enfrentar mis pequeños problemas que al lado de Él son nada? Entonces la Escritura nos enseña a ver también todas las cosas que pertenecen a la eternidad. Y hay un tercer punto que es el que vamos a tocar el día de hoy. La Escritura nos dice, no solo quiero que tengas puestos tus ojos en Jesús, no solo quiero que tengas tus ojos puestos en Dios, sino quiero que te veas a ti mismo en la eternidad. Quiero que tú mismo te contemples en la eternidad. Ese es uno de los grandes propósitos por los cuales tú ves el libro de Apocalipsis repleto de pasajes en donde los creyentes aparecen vestidos de ropas blancas, adorando a Dios, cantando victoria, llenos de triunfos, por una razón. Y mira, eso está escrito en un contexto muy especial. Está escrito en el contexto de la iglesia perseguida. Está escrito en el contexto en el cual los cristianos son perseguidos por su fe, son maltratados, son humillados, son lastimados. Pasan dificultades, pasan carencias, pasan hambres, pasan problemas, pierden familiares, pasan tristezas en general. Y la Escritura trae un poderoso mensaje al creyente, sobre todo en el libro de Apocalipsis, que está en medio de muchas pruebas, que a lo mejor está en la cárcel, que a lo mejor no tiene que comer, o que a lo mejor a su padre lo mataron, o lo llevaron al Coliseo a ser devorado por los leones. La Escritura dice, no mires las aflicciones que tienes en este tiempo presente, sino mira las victorias que están escritas para ti en la eternidad. Y por eso tú te puedes explicar que aquellos primeros cristianos de Roma mueren en el Coliseo cantando alabanzas. No están viendo al león que se los va a devorar, o no están viendo a los gladiadores que los van a matar, sino están viendo a Cristo Jesús sentado en su trono de gloria, esperando a que ellos pasen de esta vida a la otra. Entonces, la Biblia tiene un poderoso mensaje, un claro mensaje a nuestras vidas de que nosotros mismos no solo tenemos que ver a Jesús, tenemos que entender que aquellos que amamos a Cristo, que aquellos que deseamos la vida eterna, ya no pertenecemos a este mundo, sino pertenecemos a otro mundo. La Escritura nos llama a comportarnos en esta tierra, a los que amamos a Jesucristo, como extranjeros y como peregrinos. ¿Cuántos dicen amén? Y los cánticos de alabanza, de adoración, deben de ser cánticos que anhelan reencontrarse con su Padre en la tierra celestial. Amén. Entonces, obviamente el mensaje a los redimidos es un mensaje de pertenencia, de que yo pertenezco a un lugar distinto al cual yo vivo hoy. ¿Sí me entiendes? Si tú te imaginas, por ejemplo, aquellas personas que se van a trabajar a los Estados Unidos, su cuerpo está allá y su corazón está acá. Ellos viven allá, pero se sienten pertenecientes de aquí, de este país. Ok, lo que la Escritura también quiere formar en el corazón del creyente, del que genuinamente ama a Dios, es que no pertenece a esta tierra, sino que pertenece a un mundo muchísimo, muchísimo mejor. Ahora bien, la Biblia tiene, a través del lenguaje, de un lenguaje que a veces podría parecernos un poquito confuso, esas visiones y esas revelaciones de la eternidad. Te decía que algunas de ellas aparecen en el libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis, hay una visión que habla de los redimidos y que habla de los propósitos de Dios para con nosotros. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo número 1 al versículo número 10. Lo voy a leer todo y después voy a tratar de explicarte algunas verdades de este pasaje,
que de entrada pareciera un poquito confuso, pero verás que no lo es tanto. Dice Apocalipsis 5:1, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este pasaje, que es un pasaje precioso, lleno de revelaciones, pasa de una visión gloriosa de la santidad, porque viene desde el capítulo 4, viene siendo revelado Dios en su santidad, en su trono. Luego pasa por un momento de muchísima tristeza y termina con una visión de muchísimo gozo, lleno de alabanzas. ¿Por qué esto? Porque en este pasaje hay una revelación, hay un mensaje escondido o medio velado, que tiene un recordatorio muy fuerte al creyente de lo que Dios ha hecho por su vida. El versículo número 1 habla de un libro que es tomado del trono. Por cierto, los libros en los tiempos que se escribió la escritura no son como tú los conoces, una pasta encuadernada, sino eran más bien como lo que tú conoces hoy, como un pergamino, como un rollo, que se enrolla, como se enrolla un póster o un pliego de cartulina, más o menos así se enrollan, como tubos. Así eran los libros de aquel entonces, y es visto en la eternidad ese libro. ¿Por qué hablar de los libros si vamos a hablar de los redimidos hoy? Porque hoy vamos a hablar de 2 libros diferentes. Vamos a hablar del libro de la vida y vamos a mencionar este libro en donde está el plan de Dios de redimir a la humanidad. El pasaje nos muestra ese libro y se preguntan en el cielo quién es digno, quién lo va a abrir, quién lo va a leer. O sea, Dios muestra el libro y genera cierta expectativa en Juan, que es el que está viendo el pasaje, y sin embargo genera expectativa ante toda su creación. Veíamos en la primera enseñanza de este ciclo que esos 24 ancianos y esos 4 seres vivientes representan a la creación entera y representan también a toda la iglesia reunida delante de Dios. Eso lo vimos en la primera enseñanza de este ciclo. Y delante de toda la creación es presentado ese libro y se genera una especie de angustia en el corazón de la creación entera por no saber lo que está escrito, lo que es presentado por Dios. Hay una especie de angustia, de temor. Dicen los comentaristas bíblicos que esa angustia deberían de tener todos aquellos que no le han entregado su vida a Jesucristo, de conocer lo que Dios nos ha revelado por medio de la palabra. Hay esa angustia, esa tristeza, y también en el pasaje, de repente, en medio de la angustia, de la tristeza, dice Juan que él mismo lloraba mucho al ver
que nadie podía entender, que nadie podía abrir ese libro. Por cierto, hay quien dice que esa figura metafórica del libro que aparece en el libro de Apocalipsis está tomada de la antigua Roma, puesto que, y tiene bastante lógica, porque antes cuando un padre hacía su testamento, se llamaban a 7 testigos, y cada uno de ellos, bueno, se escribía lo que se tenía que escribir, a quién se le iban a dar sus bienes, las cosas que él designaba para sus descendientes o para su esposa o para lo que tú gustes y mandes, cómo iba él a distribuir las riquezas que él tenía, y los 7 testigos atestiguaban, y después se cerraba el pergamino del testamento y cada uno de esos 7 testigos le ponía su sello al libro. 7 sellos, y ese pergamino no se podía abrir sino hasta el momento del fallecimiento de aquella persona que había designado había designado el testamento. Ese libro no se podría abrir a menos que estuviesen presentes los 7 testigos que habían atestiguado las palabras de esa persona y que habían sellado con su sello ese libro. ¿Qué contiene ese libro? ¿Qué contiene el libro que es presentado por Dios en la eternidad delante de toda su creación? Ese libro, muchos opinan, y como tú puedes ver en ese pasaje, porque ese pasaje pasa de la tristeza al gozo. En el mismo pasaje hay una revelación de lo que contiene ese libro. Ese libro contiene los planes y designios de Dios para con su pueblo. Ese libro contiene los propósitos de Dios que son revelados a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. Hemos estado hablando de que la humanidad, todos y cada uno de nosotros, nos hemos perdido por vivir en el pecado. Por cuanto todos pecaron, si tú recuerdas en la segunda enseñanza, y están destituidos de la gloria de Dios. Ese libro contiene todos los propósitos, los designios, los métodos de Dios para tratar con su pueblo y con la humanidad, aquellas cosas que Dios ha determinado para su pueblo en esta vida y también para la eternidad. Todo eso está revelado en este libro. Y sin embargo hay mucha angustia porque no hay nadie capaz de leer el libro, y de repente aparece en escena el Hijo de Dios, pero no aparece como lo vimos la semana pasada, sentado en un trono, sino aquí nos es mostrado de otra forma. Nos es mostrado como un cordero. Como un cordero. La palabra inmolado quiere decir como un cordero ofrecido en sacrificio. Aparece en escena el Hijo de Dios en forma de cordero ofrecido en sacrificio, y Él es el que es capaz de hacer entender, de leer el libro, de abrir el libro, de desatar sus sellos, de revelar los misterios, de revelar los propósitos, de revelar los métodos, de revelar los pensamientos de Dios, de revelar las intenciones de Dios a la humanidad. Ya vimos la semana pasada y hemos estado mirando la semana pasada que Jesucristo se ofreció en rescate por nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? La palabra redención no es otra cosa sino el pago de un rescate. Eso es la palabra redención. Cuando hablamos de redimidos, estamos hablando de personas que han sido rescatadas. Ahora, la palabra de redención, fíjate que hay muchas palabras griegas diferentes que hoy se nos traducen a nosotros como redención, y tienen sus bemoles. No quisiera darte una clase de la palabra redención, nos llevaríamos 30 minutos hablando de las diferentes palabras, pero todas concluyen en una cosa. En sus diferentes usos griegos, incluyendo los que aparecen en Apocalipsis, redención no es solamente el comprar a una cosa o persona, sino la palabra redención es, la figura correcta es comprar a alguien que es esclavo de alguien y rescatarlo para darle la libertad. Eso es redención.
pagar un precio para comprar a alguien que es esclavo de alguien y darle la libertad. ¿Ok? En el pasaje de Apocalipsis que veíamos, aparece la imagen de Jesucristo, no vestido de vestiduras blancas, no sentado en su trono, sino nos es mostrado como un cordero ofrecido en holocausto, como ofrecido en sacrificio por nuestras vidas, pagando el precio por nosotros. Y a raíz de ese pago de precio, se nos muestra a Jesucristo con toda la autoridad de mostrarnos todos los planes de Dios para con nuestras vidas. Y la revelación eterna es tan gloriosa que después de verse eso, los ancianos, los 4 seres vivientes, todos se postran delante de Dios y empiezan a cantar un cántico, que vale muchísimo la pena volverlo a ver. Hermanos, si me hicieras favor de poner, por favor, desde el versículo número 9, desde el número 8, por favor. Hay una revelación preciosa en este pasaje. Jesucristo, que es el digno de abrir el libro y desatar sus sellos, a través de él pagando por nuestras vidas en rescate, en sacrificio, nos es dado a entender el misterio por medio del cual compra Dios a su pueblo y rescata a aquellos que habían de creer en él. Dice el versículo número 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, ofrecido en sacrificio, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Independientemente de los muchísimos tratos de Dios, propósitos y verdades eternas de las que están escritas en ese libro, una y la más fuerte y preciosa de todas está descrita en este pasaje. Y ellos la entienden. Entiende la creación perdida, caída, llevada a cautividad, que Dios ha pagado un rescate por sus vidas, que Dios les ha rescatado de perderse eternamente, que sus vidas no le pertenecían a Dios, sino ya le pertenecían, como dice la Escritura, al príncipe de la potestad del aire, al diablo, a las tinieblas. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una verdad que te gusta aceptarla o no te gusta aceptarla, es eterna. Dios la estableció, es como la gravedad, las cosas suben y caen, tú no la vas a cambiar. Tampoco vas a cambiar las verdades que Dios ha establecido, ¿ok? Y la verdad preciosa es que Dios ha pagado un precio para rescatar, para redimir a su creación, para que estaba en esclavitud y que ahora es rescatada, para darle libertad de adorar a Dios, de servirlo y de amarlo. Qué difícil es ser feliz mientras eres esclavo a la amargura, ¿verdad? Qué difícil es ser feliz mientras eres esclavo al alcohol. Qué difícil es tener 2 mujeres y no sentir amor por ninguna de las 2. Qué difícil es viviendo una doble vida detrás de las mentiras. Qué difícil es sentirte que en cualquier momento, por no pagar tus deudas o tus impuestos, te va a caer la autoridad y qué difícil es vivir así. Qué difícil es vivir con la culpa sobre tu conciencia y sobre tu vida, ¿verdad? Y sin embargo, qué gran gozo es saber que Dios te ha libertado de la culpa. Qué precioso es saber que Dios te ha dado la libertad del pecado y puedes perdonar y puedes amar y puedes valorar todo lo que tienes. Qué precioso es saber que pues que el día que tú mueras, si es hoy mismo, lejos de miedo, oscuridad, tinieblas y todas esas cosas, lo que te está esperando es un Dios precioso, amoroso,
que te va a consolar de todas tus tristezas en la eternidad. Eso, amado, es libertad. ¿Ok? Y eso es lo que cantan en este cántico. Dios nos ha pagado un precio por nosotros, ofreciendo un cordero precioso por nuestras vidas, ha pagado el rescate, ha cumplido su ley y nos ha rescatado y nos ha dado la libertad para participar de las preciosas y gloriosas cosas eternas que ha dispuesto para nosotros. Ok, y se postraron a adorar. Ahora bien, podría yo hablarte de muchas otras cosas que están reveladas en ese libro, de la forma en que Dios se comunica o trata con sus hijos. Sin embargo, quiero hablarte un poquito más acerca de los redimidos. Los redimidos son aquellas personas que se arrepintieron de sus pecados o que se han arrepentido de los pecados. Jesucristo, hay que entender esta verdad porque es a lo mejor muy sencilla, pero para muchos es difícil de digerir en el corazón. ¿Cuántos creen que Jesucristo murió por sus pecados? Todos creen que Jesucristo murió por sus pecados, de acuerdo. Para ser parte de los redimidos, tú tienes que creer que Jesucristo murió por tus pecados, por supuesto que sí. Es como si alguien pasara y comprara tu boleto, no sé, tú vas a hacer un viaje, vas a ir a Cancún, por ejemplo, y tu padre te dijera, pues bueno, sí, vas a ir a Cancún, mira, ya pasé y compré tu boleto de avión, ¿ya? Costaba el viaje redondo en la mejor aerolínea, costaba 5,000 pesos, ya pasé, ya los pagué. El boleto está pagado, pero tú tienes que pasar a recogerlo, ¿verdad? ¿El boleto está pagado? Claro que sí. Pero tú no vas a ir a Cancún o no vas a hacer tu viaje a menos que pases a recoger ese boleto, que te subas al avión y viajes. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Muchas personas piensan que son parte de los redimidos por el hecho de saber que Jesucristo murió por ellos. O sea, Jesucristo pagó un precio por tu vida, amado. Por todos y cada uno de ustedes que me están escuchando y por los que no me están escuchando, Jesucristo pagó un precio por tu vida para que tú puedas ir a la eternidad. ¿Sí? Eso es parte de lo que nos es revelado con toda claridad en la Escritura. Pero para tú poder pasar a formar parte de aquellos que van a estar en la eternidad y que están descritos en los pasajes celestiales adorando a Dios, tú tienes que ir a recoger tu boleto. ¿Sí me entiendes? O sea, hay cosas que hay que hacer para formar parte de ese grupo de personas que van a adorar a Dios en la eternidad, que van a ser limpiados sus ojos de lágrimas, que van a ser consolados y que van a ser sanados. Tú sí tienes que hacer algo. Podrá haber un médico buenísimo en el hospital, pero si no lo vas a ver, nunca te va a atender. ¿Estás de acuerdo? Ok. Los redimidos tienen que hacer algo para alcanzar su redención. Jesucristo dijo, es necesario arrepentirse, es necesario dejar la maldad, es necesario renunciar al pecado de este mundo. Jesucristo dice, a ver, ubícate en qué ciudadano de qué mundo eres. Eres ciudadano de este mundo, de esos que mienten, de esos que roban, de esos que les gusta la maldad, la inmundicia, que se ríen de la fornicación, que se deleitan en el pecado, o eres de aquellos que se guardan de esas cosas y que se comportan como ciudadanos de la vida eterna, porque ahí en la vida eterna nadie miente, nadie roba, nadie engaña a su mujer, ¿verdad? Nadie anda viendo programas obscenos o sucios o inmundos. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Entonces lo que Jesucristo te pide para que tú puedas formar parte de los redimidos es que te arrepientas de tus pecados. El boleto está pagado. El boleto está pagado, el precio está pagado, el precio de rescate está pagado. Pero algo tenemos que hacer nosotros. Y en el plan de Dios está el que tú renuncies voluntariamente a tus propios pecados para formar parte de los redimidos. Ahora bien, ¿sí comprendemos esta verdad? Es sencilla de entender. Sin embargo, para muchos les cuesta mucho trabajo digerirla en su corazón.
y se engañan en el error de decir Jesucristo murió por mí, soy hijo de Dios. Está bien, pero ¿ya te arrepentiste de tus pecados? No me he arrepentido. Discúlpame, no eres hijo de Dios todavía. ¿Por qué? Porque no has hecho lo que Él te ha pedido para adoptarte como hijo. Él ya hizo todos los trámites para adoptarte como hijo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Jesucristo ya hizo todo para adoptarte como hijo. Jesucristo ya dispuso todo para rescatar tu vida. Todo está puesto. Sin embargo, falta que tú le des el sí. Y darle sí es decir, pues yo quiero ser parte de ti y no parte de este mundo. Y me voy a comportar como tu hijo y no como los hijos de este mundo. Eso es el arrepentimiento. ¿Amén? Bien, ahora, entendiendo lo que son los redimidos son aquellos que han creído en Jesucristo, por los cuales se ha pagado el precio de un rescate, van a estar en la vida eterna adorando a Dios. La visión de los redimidos está relacionada con otro libro que aparece en escena en la eternidad. Un libro que no es ese libro que tiene los designios y propósitos de Dios, sino es otro libro llamado el libro de la vida. Filipenses 4, versículo número 3. Es mencionado en los evangelios, también es mencionado en el Antiguo Testamento. Moisés lo cita. Moisés le dice a Dios que si no va a perdonar a su pueblo, por favor, que lo borre a él, a Moisés, de ese libro. Ese libro, llamado el libro de la vida, aparece en Filipenses 4:3. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Dios tiene, ahí vamos a dejar un momentito el pasaje, Dios tiene una lista de personas que han creído que Él pagó el precio de rescate y que han ido a recoger su boleto, que han entregado sus vidas, que se han arrepentido de sus pecados, que le han confiado el cuidado de sus vidas a Él. Esos redimidos, esos rescatados, sus nombres están escritos en un libro que es citado en la eternidad, que se llama el libro de la vida. Ahí está escrito el nombre del apóstol Pedro, el apóstol Juan, pero también dice aquí, dice Pablo, escribiéndole a los filipenses, que hay otros muchos creyentes, que quizás no son las grandes personalidades del evangelio, no son ni siquiera pastores, sino son creyentes sencillos que han tomado decisiones sencillas. Y todos ellos están identificados por Dios y sus nombres han sido escritos en la eternidad en ese libro que se llama el libro de la vida. Y alguno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Mucho, más de lo que crees. Estar escrito en el libro de la vida, de estar escrito en el libro de la vida depende tu destino eterno. Así de sencillo. Cuando Dios identifica a alguien que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído que Jesucristo murió por él, su nombre aparece escrito en el libro de la vida. Sea el creyente más sencillo, sea un ama de casa, sea un niño, todo aquel que es un genuino creyente, su nombre aparece escrito en el libro de la vida. ¿Por qué es importante identificar este libro de los redimidos? Porque el día que seamos juzgados por Dios, que por cierto vamos a tener una plática especial de ese día y de ese momento, que es importante entenderlo también. Dios no quiere que le tengas miedo a las verdades, a las cosas eternas. Hay quien le tiene miedo a la muerte. Mejor entiende qué va a haber después de la muerte y prepárate para ese momento. ¿Verdad? Es mejor prepararse para enfrentar la eternidad y no querer ni hablar de las cosas. Cuando te pones a hablar con alguien, no, que cuando yo me muera, ay no, ni toques el tema. ¿Por qué la gente le tiene miedo a la muerte?
Porque no entiende la eternidad. Porque no entiende lo que Dios ha dispuesto y ha provisto por cada uno de nosotros. Ahora bien, ese libro es más importante de lo que crees. Y estar anotado en ese libro es más importante de lo que crees. El día que tú y yo seamos juzgados por Dios, porque todos vamos, dice la Escritura, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Nos conviene tener la certeza de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20, versículo número 12. Una visión eterna. Esto es en la eternidad, es un pasaje de los muchos pasajes de la eternidad que aparecen en el libro de Apocalipsis. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, uno distinto, no diferente, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese libro de la vida entonces es un listado, es una lista de personas que han sido compradas y rescatadas por Dios. Es una lista de personas por las cuales Jesucristo ofreció su vida, que creyeron en Jesucristo, que se arrepintieron de sus pecados y que le confiaron su vida a Él. Por lo tanto, están plenamente identificados en el cielo. Amado, algunas personas piensan, dicen, bueno, ¿será que Dios me escuche? ¿Será que Dios me oiga? ¿Será que Dios entienda lo que a mí me pase? Amado, la Biblia no nos dice que Dios vea masas, sino que Dios vea personas. Vea personas con nombre, con apellido. Inclusive va más allá, Jesucristo dice, pues no tengas miedo, porque los cabellos de tu cabeza están todos contados. Y no está diciendo que Dios te diga, bueno, tienes 54,000 cabellos en tu cabeza. Realmente eso no, es una metáfora para decir que Dios nos conoce completamente. Dios conoce nuestro entrar, nuestro salir, cómo pensamos, cómo hablamos, si somos sinceros, si somos hipócritas, si somos honestos o no, si hacemos cosas escondidas y otras no. Por ejemplo, a lo mejor tu marido no sabe si haces cosas a sus espaldas, pero Dios sí ve si haces cosas a espaldas de tu marido. Tus padres quizá no ven cómo haces, cómo te comportas en la escuela. Sin embargo, Dios te ve en todo momento, aun cuando duermes. ¿Ok? Eso es importante entender. Dios tiene plenamente identificados a aquellos que le aman. También a los que no le aman. Por supuesto que los que no le aman también los tiene identificados. A los dos. ¿Ok? Entonces, en el día del juicio, la Escritura nos muestra una identificación de Dios. Es más, en otros pasajes que muestran la eternidad, se muestra a Cristo decir, pues vénganse benditos de mi Padre. O sea, se muestra a un Cristo identificando a aquellos que lo amaron en esta tierra. Venid benditos de mi Padre. Acérquense a mí. ¿Por qué? Porque los tiene plenamente identificados. También tiene plenamente identificados a aquellos que no lo honraron, que no lo obedecieron y a aquellos que se engañaron. Es bien importante entenderlo. O sea, hay gente que se engaña. Hay gente que se repite en la cabeza, yo voy a ir al cielo, yo voy a ir al cielo, yo voy a ir al cielo, porque voy todos los domingos al culto. Por eso no vas a ir al cielo. Discúlpame, pero no. La Biblia muestra claramente cómo se va al cielo. Al cielo se va si te arrepientes de tus pecados y ves a Jesucristo como tu Salvador. Nada más. Nada más. Entonces, Dios tiene identificados y tiene anotados en el libro de la vida a aquellos sinceros y genuinos creyentes que creyeron que Jesucristo pagó por sus pecados y que dijeron, no lo voy a ofender más, lo voy a obedecer, lo voy a honrar. ¿Sí? Bien identificados, se llame Manuel, se llame Julia, se llame Roberto, con nombres y apellidos. Y para que no haya equivocaciones, hijo de fulanito de tal, de nacionalidad tal y hasta nacido en tal.
Pero no creas que va a haber dos Robertos y te van a confundir con uno o con otro. No, 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 Dios no es así. Hay una identificación clara. De hecho, hay tal identificación de Dios con los creyentes que, por ejemplo, el mismo pasaje nos mostraba cómo son atesoradas en copas de oro sus oraciones. Las peticiones de Julia, las peticiones de Manuel, las peticiones de fulanito de tal, delante de Dios nos son mostradas como cosas atesoradas por Dios. Entonces, esa identificación es muy, muy importante. Y la Escritura nos dice, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? No erréis, Dios no puede ser burlado. Eres genuino creyente, Dios te conoce, Dios te ama, desde los cielos te ama, y tu nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Eres una persona que juega con las cosas de Dios, que le titubea entrar a las cosas así, que delante de los hombres eres una cosa, de algunos eres una cosa y delante de otros eres otra. Dios también te tiene, discúlpame el término, checadito. A Dios no lo engañes. No hay palancas, amado, para ser inscrito en ese libro. La única palanca que necesitas tener se llama Jesucristo y no es una palanca, tienes que reconocerlo como Señor. ¿Amén? Bien, ahora bien, este libro también nos ayuda a entender verdades eternas. Por ejemplo, la Escritura nos exhorta no solamente a arrepentirnos y a creer en Jesucristo, sino la Escritura nos exhorta a que nuestra vida continuamente permanezca en obediencia y en fe en Jesucristo. O sea, algunas personas tienen como que sus momentos, su momento de motivación, van a la iglesia 3 meses echándole ganas, y a los 3 meses como que se les acaba la gasolina, se dejan de congregar, dejan de orar y les vuelve a brotar el mal carácter. Y les vuelven a brotar las palabrotas, y les vuelven a brotar aquellas cosas que se habían propuesto, o con las cuales se habían propuesto dejar de ofender a Dios. El propósito era correcto, ¿verdad? El propósito de dejar de ofender a Dios, de congregarse, de hacer el bien, de respetar a su marido era correcto. Eso está bien, eso es del Espíritu de Dios. Sin embargo, la Escritura nos exhorta a permanecer en fe y en obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo dijo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Hay ahorita en nuestros tiempos, y no de nuestros tiempos, sino de tiempos anteriores, hay un error, y en algunos casos te lo podría mencionar como una verdadera herejía, el decir que una persona que una vez fue salva, va a ser siempre salva. Con el libro de la vida, también se puede demostrar que no es así. Una persona dice, no, pues es que el Señor Jesucristo cuando yo era joven, yo estaba en la alabanza, yo era maestra de niños, yo era esto, y Jesucristo me perdonó mis pecados y yo sentía el Espíritu en mi corazón. Y no digo que no, estoy muy seguro que sí, porque Dios es bueno y el propósito de Dios es salvar almas. Sin embargo, después pues me fui rebelde y me fui al mundo pero yo descanso como mi pastor me dijo que una vez salvo, siempre salvo. Pues ya, como ya le eché ganas un ratito, pues ya después, ya al final nada más me vuelvo a congregar los últimos años de mi vida y ya por eso ya soy salvo. Y la verdad, yo reto a cualquiera que crea eso, que me muestre un solo pasaje de la Escritura que Dios obra así. Más bien la Escritura está llena de pasajes que me exhortan a permanecer adorando a Cristo y obedeciéndolo hasta el fin de los tiempos. O sea, qué bueno que ya creíste, qué bueno que ya te congregaste, qué bueno que ya respetas a tu marido, qué bueno que ya no hablas mentira, qué bueno que adoras a Dios, qué bueno. Gloria a Dios por ello. Hubo gozo en el cielo el día que tú confesaste tus pecados y te apartaste. ¿Cuántos dicen amén? Hay gozo en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente, porque al final de cuentas eso es lo que Dios quiere. Pero Dios te manda que permanezcas continuamente en esa actitud. El arrepentimiento antes que acciones, amado, es una actitud mental y sostenida en decir, ya no voy a ofender a Dios, lo voy a honrar con mis pensamientos. Entonces, ¿por qué te explico todo esto? Porque te decía que el libro de Apocalipsis está escrito en un contexto.
en un contexto de persecución y de adversidad para con la iglesia, en donde todos los estímulos del mundo eran a que los creyentes dejaran su fe. ¿Por qué? Porque era más fácil decir no soy cristiano y yo adoro al sol como en los romanos y salve César nuestro Dios, y automáticamente se acababan los problemas. Te dejaban de perseguir, tenías chamba, no había problemas, tus hijos podían ser educados, eras respetado. Pero decir soy cristiano y Cristo es el único Dios verdadero implicaba que la sociedad te rechazara, te persiguiera, tuvieras escasez, tuvieras problemas y tuvieras todo eso. Y el estímulo del mundo era fuertísimo para dejar de ser cristiano. ¿Sí? Tú y yo no tenemos esa clase de estímulos, sin embargo tenemos muchísimos estímulos de este mundo para dejar de ser cristianos. Por ejemplo, la crítica de tu familia, que se burlen de ti por ser cristiano. Ya te volviste aleluya, ¿verdad? A ver cuando te pones las sabanotas hasta los pies y se empiezan a reír de ti. Ya traes tu Biblia como desodorante, qué bueno. Ese tipo de cosas. Sí, el santito, ¿verdad? Ay, perdón, cuidado con Santa fulanita, ¿no? Te empiezan a decir esa clase de cosas. Y las tentaciones que hay en la televisión, en el radio, en el mundo, son estímulos a echarse para atrás en una decisión tomada. En una reunión Dios tocó tu corazón, te estimuló, te dijo hay que creer en Cristo, tú dijiste amén, voy a ser cristiano, lo voy a seguir. Y los estímulos de este mundo son a golpear, golpear, golpear y golpear, hasta que esa fe se doble y se vaya para atrás. Y entonces, en los retratos de la eternidad, en las palabras que Jesucristo le da a sus iglesias, descritas en este libro de Apocalipsis, se exhorta a los cristianos a permanecer en fe, a permanecer en esa lista de personas que aman a Dios. Vamos a abrir el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo número 5. Esta es la exhortación. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué está diciendo? Bueno, si permanece en fe, va a seguir escrito en mi libro, ¿verdad? Va a seguir formando parte de ese listado de redimidos. ¿Y para todos aquellos que dicen, es que la salvación no se pierde, entonces, ¿qué hacemos? ¿Quitamos este pasaje de aquí? Porque el claro mensaje de este pasaje, si los que no estén inscritos en el libro de la vida se van a ir al infierno, ¿verdad? Veíamos en el pasaje anterior, ¿no? Los que no estén inscritos en el libro de la vida se van a ir al infierno, al lago de fuego. Y este pasaje nos abre la posibilidad de que los que están inscritos en ese libro sean borrados. ¿Sí, verdad? Es lo que nos está diciendo este pasaje. Pueden ser borrados. ¿Qué está queriendo fomentar el Espíritu de Dios en nuestros corazones? Bueno, permanece en tu decisión. Permanece en tu decisión. Dios no está jugando. Dios te ama, quiere tu salvación, quiere tu vida eterna. Sin embargo, Dios no está juzgando, no juegues con Dios. ¿Sí? Y por supuesto que debe de producir temor en el corazón. Se utiliza el término del libro de la vida, es decir, vas a ser borrado del libro de la vida, como para hacerte entender, vas a dejar de formar parte de los redimidos si tú te echas para atrás en tu decisión de honrar a Cristo y de amarlo con todo tu corazón. Otro pasaje, por ejemplo, simplemente para que quede bien claro. Lo digo con todo respeto, si tú crees que la salvación no se pierde, no es una idea bíblica. Es una idea de una corriente de pensamiento que se dice cristiana. Sin embargo, no es una idea bíblica. Dios deja claro que puede ser inscrito en ese libro y puede ser borrado del libro. Tiene otra metáfora y dice, bueno, es como si tú fueras una rama que puede ser injertada de manera artificial en un árbol y que también puede ser desgajada de ese árbol. Eso es lo que nos enseña el libro de Romanos.
¿Qué quiere hacer con eso? No, entonces, ¿qué? ¿Dios no quiere que me salve? Claro que quiere que te salves. Pero también cuando Dios nos amonesta de esta manera, lo que quiere hacer es que la salvación no es un juego. La salvación llevó a la muerte al Hijo de Dios. Fíjate con cuánta importancia debiéramos de tomar nosotros la salvación, porque el Hijo de Dios murió por nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la Escritura nos lleva a ver, bueno, es que tú deberías de resistir al pecado hasta las últimas consecuencias. Hasta lo último deberías de resistir al pecado. Otro pasaje que nos habla de esto, Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Solamente dejo claro lo del libro de la vida. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Está hablando del libro de Apocalipsis. Para aquel que se le ocurre meterle herejías a la Biblia, ¿verdad? Dice, y si alguno quitare, el versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Y qué implica? Aquí es más claro. Lo va a borrar del libro de la vida, va a dejar de formar parte de los redimidos. ¿Y qué implica? Bueno, va a ser quitada su parte, va a ser quitada su parte de la santa ciudad y de las cosas. ¿Qué cosas? Todas las bendiciones que están descritas para todos aquellos redimidos. ¿Qué quiere producir Dios en el corazón? Temor y respeto, ¿verdad? ¿Dios no quiere que te salves? Amado, claro que quiere que te salves. Dio a su Hijo por ti. ¿Cuántos dicen amén? Su Hijo pagó con su sangre por tu propia vida. Sin embargo, te dice, bueno, Dios, la salvación no es un juego. La salvación es algo serio. ¿Tú crees en Dios? Dios te identifica plenamente, estás inscrito en su libro y eres conocido en los cielos, identificado en los cielos. Y gozas de todas las bendiciones que la Biblia dice que tienen todos aquellos que creen en Él. La Biblia nos dice, pues, que ojalá pudiésemos identificar todas aquellas cosas que han sido dispuestas por Dios para con nuestras vidas. Ok. Solamente para reafirmar algunas cosas. ¿Qué debo de estar entonces? ¿Cómo sé si estoy inscrito en ese libro? La Biblia dice que tienes que hacer para estar inscrito en ese libro y la Biblia te garantiza estar inscrito en ese libro si tú haces las cosas que la Biblia te dice que tienes que hacer. ¿Qué debo de hacer para estar inscrito en ese libro? Obedecer al Evangelio. La Biblia dice que respetes a tu mujer, respétala. La Biblia dice que dejes de hablar mentiras, deja de hablar mentiras. La Biblia dice que seas fiel a tu pareja, a tu marido, séle fiel. La Biblia dice que adores a Dios y a nadie más y que lo ames por sobre todas las cosas. Eso haz. Obedece al Evangelio. El Evangelio no está en chino, está en español. Está traducido a nuestras vidas. El Evangelio dice, paga tus deudas. El Evangelio dice, trata con respeto y amor a tus padres. El Evangelio dice, perdona, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer para estar inscrito en el libro de la vida? Obedecer al Evangelio. Creer que Jesucristo pagó el rescate por mi vida. Entenderlo en mi corazón y obedecer al Evangelio. Tomar esa metáfora que yo te decía hace un momento. El boleto está pagado, amado. Ve, recógelo. Ir a recogerlo es obedecer al Evangelio. Bueno, yo creo, Jesucristo, que tú moriste por mí y yo he sido un pecador toda mi vida. Hoy voy a dejar mis pecados. Hoy voy a aprender a amar, voy a aprender a respetar a los que ofendí. Hoy voy a aprender a perdonar a los que me ofendieron. Hoy voy a aprender a hablar verdad. Hoy voy a dejar de deleitarme en toda la maldad en la que me deleitaba. Me gustaba ver los chismes de la televisión, ya le voy a cortar a los chismes. Me gustaban todas las cosas inmundas con las cuales se divierte este mundo, las peladeces, las malas palabras, los albures. Todo eso lo voy a cortar porque a ti no te agrada. Voy a obedecer a tu Evangelio y voy a creer en ti. Voy a creer que pagaste el rescate por mi vida. Ok, eso hago para estar inscrito y debo de permanecer en obediencia a su palabra. De aquí a que Él venga. ¿Sí?
¿Sí comprendemos eso? Ahora bien, uy, qué difícil, querido, parte de ver la eternidad, parte de ver a Dios en el trono, de ver a Jesucristo sentado a la diestra del Padre, es entender que Dios es poderoso para guardar sin mancha y presentar limpios y sin caída a todos los que creen en Él, como lo dice el Evangelio, como lo dice la epístola a Judas. O sea, Jesucristo es poderoso para ayudar a caminar en fe a todos los que creen en Él. ¿Cuántos dicen amén? Para vivir perdonando todos los días no son las fuerzas del creyente, sino son las fuerzas y el poder de Dios obrando en el creyente. Por eso es importante ver la eternidad y no verte a ti. Entonces es necesaria no solo un acto de fe de 3 meses o de 2 meses o de 2 semanas, sino una perseverancia en el Evangelio. Ahora bien, después de haberte expuesto estas cosas y después de haberte hablado estas cosas y quiénes son los redimidos y dónde están escritos, Dios nos hace mirar hacia allá. Y mira, luego las personas en este mundo utilizan términos coloquiales chistosos como cuando, por ejemplo, no sé, ven un coche que les gusta mucho o ven una casa que les gusta mucho y dicen, ya me vi. ¿Cómo me gustaría estar sentado en ese coche o dormir en esa casa o disfrutar de aquella cosa que estoy viendo? Por eso el Evangelio pone retratos de la eternidad y no solo nos muestra a Cristo, nos muestra el gozo de los creyentes. ¿A poco? Dime la verdad, cuando queda campeón un equipo que todos están ahí cantando y bailando y están haciendo oe, 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 ¿a poco no te dan ganas de estar ahí con ellos brincando y cantando? Dan ganas porque el gozo se contagia. Da el gozo, cuando todos están riendo te da gusto reír, te dan ganas de participar de ese gozo. Cuando todos están contentos porque alguien se casa, pues te dan ganas. Y la Escritura precisamente nos muestra esas escenas de gozo en los cielos, para que tú puedas decir, ya me vi, ahí voy a estar yo, allá está mi lugar, ahí está escrito mi nombre, ahí voy a estar. Fíjate, voy a ponerte, no voy a ocupar todos los pasajes porque obviamente solo tengo 3 horas, ¿no es cierto? Ya casi estamos por concluir el mensaje. Solo voy a mostrarte un pasaje. Los demás te los dejo de tarea, agarra tu Biblia y vas a ver que te vas a encontrar mínimo 4 en el libro de Apocalipsis solito. De pasajes llenos de gozo, de adoración, de visiones que te muestran a ese grupo de personas escritos en el libro de la vida, a los cuales se les identifica como los redimidos, que les llamaríamos mejor los rescatados, los libertados, los adoptados, así podríamos llamarles, los que vivían en el pecado y que fueron rescatados por Dios. A ese grupo de personas que en este mundo sufrieron, a lo mejor su marido no quiso ser cristiano y la trató mal, a lo mejor el jefe la trató con la punta del pie todos los días y le puso la bota en el cuello todos los días y aquí la pasó mal. Sin embargo, nos es mostrado en la eternidad en una situación completamente diferente. A lo mejor en esta vida la persona lloraba, estaba triste, estaba enferma, no podía caminar, tenía diferentes cosas. En uno de los pasajes, no en este que te voy a mostrar, pero en uno de los pasajes, de esos 4 o 5 pasajes que aparecen en el libro de Apocalipsis, es mencionado que a Juan le es mostrado a aquellos que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen. La bestia, aparte de simbolizar la presión de aquel emperador romano, también nos simboliza la presión de este mundo
sobre el cristiano. Las presiones, las angustias, las enfermedades, las situaciones que oprimen. Y en ese pasaje que está en Apocalipsis también, le es mostrado a Juan, a aquellos que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, adorando a Dios y descansando eternamente. Y eso es donde Dios dice, bueno, tú ves aquí tus sufrimientos. No veas, amigo, no veas tus sufrimientos. Voltea a ver lo que viene después. Voltea a ver que el cielo está a favor de aquel que cree en Cristo Jesús. Voltea a ver lo que Dios ha dispuesto para tu vida. Voy a leerte uno solo y te voy a dejar de tarea a los demás. Apocalipsis 7, versículos 9 al 17. Es más, te lo dejo de tarea, y si no hay cuando menos 4 pasajes del libro de Apocalipsis como el que te voy a citar ahorita, el próximo domingo te paras y me dices, hermano, usted es un mentiroso. Cuando menos 4 diferentes. Búscalos y gózate en ellos y disfruta lo que Dios te muestra en su palabra. Dice Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Te has visto o no te has visto en ese lugar? Ojalá Dios te ayude a entender que si tú aspiras a estar en el reino de los cielos, tú aspiras a estar ahí. Y dice la Escritura que el Señor extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Sabes qué simboliza eso? Mira, hace un ratito yo estaba aquí al lado y estábamos dando gracias a Dios en la alabanza. Y había personas en la alabanza que estaban tan ciertas de que Dios estaba en medio de nosotros, que estaban llorando dándole gracias a Dios. La presencia de Dios en sus vidas era tan notoria, tan palpable, que estaban orando, estaban llorando, estaban hablando con Él, estaban descansando. ¿A poco no estaban descansando en Cristo Jesús? Y ese pasaje que dice, bueno, y es que Él extenderá su tabernáculo sobre ellos, quiere decir, les hará notoria y manifiesta su presencia. Van a poder estar descansando, van a poder hablar con Dios de sus problemas. Fíjate que cuando una persona trae ahí guardados sus problemas y sus cosas, y luego se encuentra a su amigo, como que rompe en llanto, como que se rompe algo, y la persona habla y saca todo y descansa, ¿verdad? Bueno,
lo que la Escritura nos está queriendo decir es que Dios nos va a conceder su presencia y nos va a hacer descansar, nos va a consolar, nos va a llenar de gozo. Dice, es muy enfática la Biblia, es muy enfática, son muchos los pasajes que hablan de que Dios va a secar las lágrimas, porque Dios está consciente de que en este mundo hay muchos sufrimientos. Y con ese énfasis Dios dice, pues les voy a conceder mi presencia. Y ahí van a descansar. Y no van a cantar a fuerza, van a cantar como quien es libre, como quien como quien descansa y como quien grita con todas sus fuerzas, gracias. Y me van a adorar no como quien lo hace por algo en particular, por algún motivo raro, sino me van a adorar como quien le canta a una mujer que le gusta muchísimo. Y que le canta con toda honestidad, mi vida eres tú. Dice el pasaje que los guiará a fuentes de aguas, les dará vida, llenará de su espíritu. El agua simboliza la vida. El agua simboliza, aparte del espíritu, la vida, la renovación del interior. Y Dios ha de renovar sus corazones y no solo consolarnos, sino dar verdaderos propósitos de gozo. Entonces, Dios dice, pues mira para allá. Deja de mirar aquí. No quieres ser cristiano porque te van a criticar. Ahora que veas el destino de aquellos que no creyeron, que lo vamos a ver las próximas semanas, tú puedas decir, bueno, mira también el destino de los que te presionaron a no creer. Mira, no mires lo que sufres aquí, no mires lo que pasas aquí, sino mira lo que está preparado allá. Y mira lo que Jesucristo ha dispuesto para ti y cree en Él. Cerremos los ojos. Un momentito cerremos los ojos y tengamos un momento con Dios. No salgamos de aquí sin pedirle al Señor que Él, no por mis palabras, sino por su Espíritu, nos conceda mirar las cosas eternas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice que tú nos vas a extender tu tabernáculo, tu presencia, Señor. Mira, Señor, yo no siendo nada, con toda humildad, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pido que selles esta enseñanza en nuestro corazón, haciéndonos entender esta preciosa verdad, Señor. Ayúdanos a mirarte a ti en la eternidad, tan santo, tan grande, tan precioso, a tu Hijo nuestro Salvador y Redentor, venciendo por nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a mirar nuestro lugar en la eternidad, Jesús. Ayúdanos a mirar el galardón, Señor. Ayúdanos a entender que vale mucho la pena ser obedientes a ti en esta tierra, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, en nuestros corazones, que todas aquellas tristezas, angustias y presiones que enfrentamos en este mundo pertenecen a este mundo y no nos van a seguir cuando tú nos lleves a tu presencia, Señor. Porque tú has pagado nuestro rescate, Señor. Has puesto a tu Hijo como el pago más grande y más precioso por nuestras vidas. Y has comprado nuestras almas, Señor. Y nos has dado libertad. Oh Dios,
Ayúdanos a entender eso, Señor. No sé si tengamos este canto en la pantalla, si lo tenemos, y quieres adorar a Cristo, ponte de pie, adóralo. Si quieres estar en tu lugar, quédate en tu lugar. Y si te lo sabes, ni abras los ojos, y más bien pídele al Señor que Él te revele las cosas eternas en tu corazón. Oh Dios, te necesitamos, Señor. Salvación es de nuestro Dios, Él está sentado sobre su trono, y el Cordero de Dios sea la sabiduría, honor y todo el poder. La salvación es de nuestro Dios, Él está sentado sobre su trono, y al Cordero de Dios sea la honra, sabiduría, honor y todo el poder. Sea nuestro Dios ahora y siempre, sea nuestro Dios ahora y siempre, sea nuestro Dios ahora y siempre. Porque en tu corazón pusiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, rescatarnos, Señor. Pagar el rescate por nuestras vidas, Dios. Y ofrecer a tu Hijo como un cordero en sacrificio, Señor. Porque estimaste nuestra vida preciosa, Señor. Y porque Él, Señor, en poco tuvo la suya por amor a nosotros, Dios. Y con su sangre, como dice la Escritura, nos has redimido de todo pueblo, lengua y nación, Señor. Y los redimidos cantarán a una voz y en unidad, y declararán toda la honra, sabiduría, honor y todo el poder. Sea nuestro Dios ahora y siempre, sea nuestro Dios ahora y siempre, sea nuestro Dios ahora y siempre, sea nuestro Dios ahora y siempre. Amén. Seas nuestro Dios ahora y siempre,
Oh Señor, porque tú nos has rescatado, Señor, porque tú has mostrado tu amor para con nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor amado, a valorar esa sangre en la cruz, Señor. Ayúdanos a mirar la eternidad, Dios amado, para permanecer en amor, en obediencia y en fe delante de ti, Señor. Porque bien decía ese canto de Apocalipsis, porque tú eres digno de abrir el libro, desatar sus sellos, porque con tu sangre nos compraste, Señor, porque con tu sangre nos redimiste para participar de las preciosas cosas eternas, Señor, de las preciosas moradas eternas y todas las bendiciones que hay en los cielos. Te invito a que nos pongamos de pie todos juntos y adoremos a Dios con este último canto. Terminemos la reunión adorando a Cristo. Si tú crees que Dios ha comprado tu vida y se ha ofrecido por ti, ofrezcámosle a Dios un canto de gratitud. Eres digno, Señor. Este canto es el mismo canto de Apocalipsis que cantaban los redimidos, y lo único que reconoce es que Dios es el dueño, que Dios es el que ha pagado el precio, que Dios es el que ha comprado nuestras vidas y que es digno de disponer de todo lo que somos. Cantémoslo una vez más con todo el corazón, diciéndole al Señor: tú eres digno de mi vida, Señor. Tú eres el dueño, eres el que ha pagado el precio. Mi vida es tuya, Señor. Tú la has rescatado con la sangre preciosa de ese cordero que fue ofrecido en sacrificio por mi vida. Dispón de ella como tú quieras. Ponla en obediencia y a tu servicio.
que sea ofrenda agradable delante de ti. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios, porque Dios eres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios nos constituiste reyes, sacerdotes, que reinarán en la tierra. Y para nuestro Dios nos constituiste reyes, sacerdotes, que reinarán en la tierra. Porque no solo nos compraste, Señor, sino por el hecho de constituirnos como reyes y como sacerdotes, nos has dado la libertad de servirte, Señor. Nos has dado la libertad de acercarnos a ti, de adorarte, Señor. Nos has dado la libertad de servirte ayudando a otros a conocer tu reino, Señor. Aún has dispuesto que sobre nuestras vidas sea vista tu gloria, Señor. Porque eres muy sabio, Jesús, y porque eres muy bueno, Señor. Haz que nuestras vidas sean lámparas encendidas que alumbren el entendimiento de los hombres, Señor, para que tu gloria sea vista, Señor, y tu reino se extienda. Oh, bendito eres, Señor. Gracias por esta reunión, por cada alma, por cada hermano, por cada amigo que vino, por la libertad que nos das a tu palabra, Señor, por las cosas que nos revelas.